Buenas, en el día de hoy vamos a estar tratando el tema concerniente a los pasos y procedimientos ante el registro mercantil, precisamente enfocado en cuáles son los primeros requerimientos que tenemos aquí en la ciudad de La Vega. Eh, es para mí un honor estar el día de hoy en base a la representación de la Cámara de Comercio y agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Cualquier pregunta, como anteriormente habían dicho, vamos a tratar de hacerla al final y vamos a tratar de hacerla de una forma lo más armoniosa posible. Como no todos son abogados ni manejan mucho el término, el día de hoy, bajo los requisitos que se nos fueron impuestos, vamos a tratar de utilizar los temas más desde el punto de vista más llano, enfocado en lo que es el emprendedor y sobre todo en esas personas que nunca han ido a lo que es registro mercantil o que desconocen del mismo. Eh, Sin nada más que decir, vamos a dar inicio ya de forma formal, de manera formal, perdón. Entonces, tenemos que en principio, un segundito, ¿qué es la Cámara de Comercio? Que muchas personas no entienden lo que es la Cámara de Comercio o quizás no han tenido la orientación propia sobre la misma. La Cámara de Comercio es una institución autónoma sin fines de lucro donde se albergan todos los comerciantes con la finalidad de generar un gremio en apoyo del desarrollo comercial de la ciudad o de la provincia. La ley 302 sobre registro mercantil es que faculta a las mismas para que adquieran lo que es el registro mercantil, que es donde se matriculan las personas que ejercen una actividad de comercio, así como las sociedades con un fin lucrativo que ejercen el comercio del domicilio social de su provincia. Por ende, la ley faculta a que cada cámara de las diferentes provincias adquieran y obtengan su propio registro mercantil. Anteriormente a la ley, las sociedades de comercio se matriculaban en otra parte. En este caso era en la sala civil comercial. Entonces, ¿qué es el registro mercantil? Muchas personas quizás no conocen qué es lo que es el registro mercantil o tienen una orientación leve porque muchas veces dicen, ok, yo tengo que ir a la Cámara de Comercio. Pero cuando tú te diriges a la Cámara de Comercio, precisamente tú vienes a lo que es el registro mercantil, que es donde se matriculan las sociedades de comercio, así como las personas físicas que ejercen una actividad propia de comercio, pero tenemos que estar claro que estas sociedades siempre tienen que ir con el principio de que son con un fin lucrativo. Por ende, todas las documentaciones propias que una sociedad de comercio realiza, así como cualquier tipo de modificaciones, ya sean estatutarias, actualizaciones o todo lo que converge con el desarrollo interno, digamos, a nivel legal de las sociedades, siempre tienen que ir a lo que es el registro mercantil, que es básicamente su archivo principal, donde cada documentación que generan los socios dentro de su sociedad tiene fuerza de ley para los mismos, pero hasta tanto sean asentadas en el registro mercantil, no genera responsabilidad para terceros. Simplemente genera responsabilidad una vez ya digamos que la sociedad está matriculada o constituida, genera la responsabilidad para ellos mismos, pero automáticamente se le da la publicidad para terceros, es cuando se inscriben esas documentaciones en el registro mercantil. Más adelante vamos a ir indicando cuáles son los pasos y los requisitos para tú matricular una sociedad o tú inscribirte como una persona física que ejerce una sociedad de comercio. Pero desde el punto de vista tenemos que ir orientados para lo que anteriormente no habían tratado el tema, de que aquí es donde se registran todas las documentaciones societarias de la empresa o sociedad o de incluso una misma persona física que quiera depositar alguna información. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene tú matricularte por ante el registro mercantil competente a tu domicilio o tú constituir tu sociedad? Bueno, primero podemos decir que su negocio dispondrá de un medio para presentar información de la empresa para fines comerciales, industriales, bancarios, de viaje, entre otros, ya que cuando tú inscribes o tú matriculas tu sociedad, se te genera el certificado de registro mercantil, que es la certificación que se te pide, que para que todo el mundo conozca, es básicamente el acta de nacimiento de la sociedad, y ahí va a tener todas las informaciones propias de quiénes son los socios o accionistas, desde quién conforma el consejo de administración o gerencia, dependiendo del tipo societario,
como el domicilio social, como el número de teléfono, como la actividad comercial principal de la empresa y demás. Tu negocio su negocio estará debidamente organizado y formado. Como le dije, hasta tanto las sociedades de comercio no se matriculan por ante el registro mercantil, estos estatutos o este acuerdo social entre los socios tiene solamente fuerza de ley entre ellos, no para con los terceros hasta el momento que se matriculan. Facilita trámites para fines de préstamos bancarios, ya eso lo había explicado anteriormente. Aplica aplicación de relaciones comerciales, tanto nacionales como internacionales. Recuerdo que para cualquier tipo de intermediación comercial, el primer requisito que los demás comerciantes te piden es tu certificado de registro mercantil con la finalidad de ellos ver cómo está conformada tu empresa o si dentro de los mismos productos que tú comercializas se encuentran cuáles son los que ellos necesitan para su comercio. Localización de tu empresa para fines comerciales, como le había explicado anteriormente, en el mismo certificado de registro mercantil establece cuál es el domicilio de la misma, así como de los socios. Impredecible para la emisión del Registro Nacional del Contribuyente. Para que te den lo que conocemos como el RNC, es de carácter obligatorio de que la sociedad en formación venga al registro mercantil para que se constituya y matricule por esta vía, ya que dentro de los requisitos propios que te van a pedir en la DGI para expedirte lo que es el Registro Nacional del Contribuyente, está lo que es el certificado, lo que son las copias de los estatutos certificados y selladas por la Cámara de Comercio o por el Registro Mercantil competente a la Cámara y demás requisitos propios de ellos, pero en principio tienes que venir por aquí. Facilita las relaciones comerciales entre los comerciantes, que ya lo habíamos hablado. Posibilidad de acceder a los servicios financieros y permite tener información de las compañías inscritas. Entonces, una vez que hemos hablado de cuáles son los beneficios que tiene tu matricular tu sociedad, ¿cuál es la función propia del registro mercantil? Porque recuerden que el día de hoy que estamos hablando o fomentando para que las personas tengan conocimiento sobre el registro mercantil de la Cámara. Como ya anteriormente le había dicho, matricula e inscribe todos los documentos de la compañía para que sean conocidos por cualquier persona interesada a partir de la inscripción de estos, es decir, cualquier tercero, una vez ustedes inscriban cualquier documentación por ante el registro mercantil, genera la oponibilidad a tercero, es decir, cualquier tercero puede tener la información propia de cualquier tipo de actualización de datos que pueda tener tu certificado o tu empresa en sí. Certifica la información de las compañías depositadas por el registro mercantil. Es decir, si ustedes como usuarios requieren alguna información sobre cierta empresa que se encuentre matriculada en la Cámara de Comercio, en el registro mercantil, pueden proceder por aquí y solicitar la información propia de la misma y se le puede generar una certificación sobre esa información solicitada. Asimismo, como de tu propia empresa, si te requieren en algún departamento, en algún local, alguna información propia que no avale o que no figure dentro de tu certificado, pero que de manera externa tú quieres que se te presente, pues se realiza dicha certificación. Como anteriormente hicimos, como somos un archivo, lo que hacemos es archivar y proteger los documentos legales de la compañía o persona física. Aquí en la Cámara, nosotros, todas las documentaciones que son depositadas, primero pasan por un proceso de análisis y preanálisis, luego de archivo y conjuntamente de escaneo en las nubes. Es decir, todas las documentaciones que se archivan en el registro mercantil se encuentran en la nube para proteger esa información por si en algún momento, Dios no quiera, por el tiempo se destruye la documentación o por alguna destrucción propia de la infraestructura donde estén ubicados, pues esto no sufre ni genera ningún daño, ya que se encuentran de manera digital archivados. Certifican los libros de registros de operación para los comerciantes conforme al artículo 14 de la Ley 5087 sobre Cámara de Comercio y Producción. Entonces, ¿cuáles son los servicios que ofrece la Cámara de Comercio y el registro mercantil? Aunque escuchen un poco repetitivo, algunos términos que hemos utilizado, dentro de los servicios está la matriculación o la constitución de las sociedades de comercio, las modificaciones o actualizaciones que puedan surgir de esta al pasar del tiempo, es decir, recuerden que todas las sociedades se van modificando o matriculando, la destrucción propia de la infraestructura donde estén ubicados,
pues estos no sufren ni generan ningún daño, ya que se encuentran de manera digital archivados. Certifican los libros de registros de operación para los comerciantes conforme al artículo 14 de la Ley 5087 sobre Cámara de Comercio y Producción. Entonces, seguimos. Okay. Un segundito. Entonces, ¿cuáles son los servicios que ofrece la Cámara de Comercio y el Registro Mercantil? Aunque escuchen un poco repetitivo algunos términos que hemos utilizado, dentro de los servicios está la matriculación o la constitución de las sociedades de comercio. Las modificaciones o actualizaciones que puedan surgir de esta al pasar del tiempo, es decir, recuerden que todas las sociedades se van modificando o matriculando, y para que esas modificaciones puedan ser efectivas, tienen que pasar por el registro mercantil. Claro, para que puedan ser efectivas, y les repito, frente a los terceros. Para los mismos socios quedan hábiles desde el momento que se realizan de manera interna. Para frente a los terceros, o la disponibilidad de terceros la da al momento de matricularla, o de establecer en el registro mercantil. No sé. Las renovaciones del certificado, la ley 302 sobre el registro mercantil establece que el mismo certificado vence cada 2 años y que debe ser renovado. No existe una disposición legal que diga que el certificado de registro mercantil no pueda ser renovado por más de 2 años. Sin embargo, y a forma de recomendación, siempre es bueno que el mismo sea renovado cada 2 años en cada momento de cuál vencimiento del mismo, o puede ser un mes antes de su vencimiento o dentro del plazo de su vencimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas instituciones, incluso del Estado, que no aceptan un certificado de registro mercantil que esté por encima del tiempo establecido por la ley para su renovación. Es decir, si el certificado vence en el 2026, hay muchas instituciones que te dicen, no, ese certificado tiene que tener su fecha de vencimiento a máximo el 2023 o incluso el 2023 debería ser la fecha máxima de cuando tuviese su vencimiento. Por ende, tienen que tener un poco de cuidado con eso. Los registros de documentos, que es la inscripción de documentos de una compañía registrada ante el registro mercantil. Aquí hacemos mención de cuando se hacen los registros, ya sea de una asamblea o de cualquier tipo de documentación propia, que no altera el certificado o ese mismo registro de documentos va conjuntamente a una modificación, que también se registran documentos que modifican el certificado del registro mercantil. Certificaciones es una comunicación oficial emitida por la Cámara que certifica informaciones de una compañía escrita, como antes le había dicho, perdón, lo relativo a las certificaciones que se expiden, copia certificada. Como el registro mercantil archiva una copia fiel y original de la original, al momento de que tú solicitas una copia certificada del registro mercantil o cualquier documentación que se encuentre archivada en la misma se te expide de manera certificada y sellada, certificada por el registrador y sellada, donde se garantiza que esta es una copia fiel de lo que es el original del mismo, que el usuario ya lo tiene. Entonces, ya hemos hablado un poco de qué es lo que es el registro mercantil y demás, pero cuando yo le hago mención del registro, siempre le hago mención de que es básicamente el acta de nacimiento de la sociedad y que al momento de yo entregarle el registro, al momento de yo venir al registro mercantil, me entregan lo que es un certificado de registro mercantil. Entonces, ¿qué confiere ese certificado? El registro mercantil, una vez formalizado, que se te entrega o se te expide lo que es un certificado de registro mercantil, reviste la sociedad constituida de personalidad jurídica. Es decir, cuando una sociedad adquiere lo que es la personalidad jurídica, es la capacidad suficiente para contraer obligaciones y derechos propias y en plena responsabilidad jurídica la misma sociedad frente a sus mismos socios como a los terceros. Es decir, esta personalidad jurídica al momento de la Constitución es lo que viene
separando lo que es la responsabilidad directa de los socios con la responsabilidad directa ya de la empresa. Pero ¿qué te confiere esa personalidad jurídica o qué te la da? Tu certificado del registro mercantil al momento de constituir. Dos leyes que tenemos que tener muy en cuenta al momento de cualquier actividad comercial. Vamos a tocar estas dos, pero existen todas las leyes complementarias porque el derecho comercial es un derecho demasiado amplio, pero como estamos dando una capacitación un poco a base de orientación, de las dos leyes principales que tenemos que tener un poquito de conocimiento para toda actividad societaria son la ley 302 sobre el registro mercantil, que es la que regula todas las actividades internas del registro, la que te establece las obligaciones como que la sociedad tiene que matricularse en el registro, el mes subsiguiente de la firma, por así las muchos entiendan, de lo que son los estatutos sociales. Y también la ley 479-08, modificada por la 3111, que es la ley de sociedades de la República Dominicana, de la ley de sociedades comerciales. Entonces, básicamente también para que algunos tengan la orientación, esta ley de sociedades comerciales es la que viene a modificar lo que era el antiguo Código de Comercio, incluyendo otros tipos societarios en esta ley donde se incluye lo que es la EIRL, lo que es la SRL, que la vamos a tocar un poco más para adelante, y modifica algunos requisitos propios de lo que eran las SA, también elimina las compañías por acciones o las C por A que anteriormente conocían, y te marcan nuevas pautas para tú matricularte o cualquier actividad que tú realices de manera interna con una sociedad en el ámbito del derecho. Entonces, desde el primer punto, hemos hablado de sociedades y también de una persona física. Pero para nosotros, ¿qué representa una persona física? Una persona física es un ser humano que respira y vive. Eso es lo que siempre hemos conocido, que tiene obligaciones, derechos y demás. Pero para el registro mercantil, para la sociedad, para lo que es el comercio, una persona física es toda persona que ejerza profesionalmente el comercio. Esto es que por su cuenta, a título profesional o habitual, y con propósito de obtener beneficios, realice actos para la producción, la circulación de bienes y o la prestación de un servicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda persona que se matricula como una persona física durante el registro mercantil adquiere la calidad de comerciante, porque la misma ley 1302 establece que se van a matricular durante el registro las personas físicas que ejercen una actividad de comercio, así como también las sociedades que ejercen una actividad de comercio con un fin lucrativo. Sin embargo, muchas veces o en los últimos tiempos vemos que muchos profesionales que no realizan una actividad de comercio se les obliga la Dirección General de Impuestos Internos a que tengan un registro mercantil. Y anteriormente había una pequeña incertidumbre de que yo no soy comerciante, por ende no lo debo de tener. Pero si ya esas personas, aunque figurasen aquí como comerciantes, porque aquí matriculamos comerciantes, sí pueden tener su certificado de registro mercantil como personas físicas. Pero esto es un requisito que ellos utilizan para la DGI. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para matricularse como persona física? El primer requisito que debe de traer obligatoriamente es su acta de nacimiento, su cédula de identidad, disculpen, o pasaporte en caso de que no tenga cédula y sea extranjero, su nombre comercial en caso de lo que lo tenga, del negocio que está matriculando. Entonces, esos son los dos requisitos principales, conjuntamente con el llenado del formulario, que es la gran problemática que regularmente tenemos, de que muchas personas no saben llenar el formulario. Y en principio, el objetivo principal para los que ya conocen la operatividad de lo que es el registro mercantil, la intervención de nosotros hoy es para explicarle algunas de las principales objeciones o quejas que se presentan durante el registro mercantil lo relativo al formulario. Bueno, esto es bien fácil. Vamos a iniciar. Un segundito, está un poquito incómodo. Ok.
Miren, este es el formulario de persona física. Si en algún momento van a matricularse o matricular a alguien como persona física, lo primero que deben de validar en el formulario que este sea el de persona física, que lo encuentran por la parte superior, el nombre. La misma página de la Cámara de Comercio tiene varios formularios que lo vamos a ir viendo detallado, pero siempre deben utilizar el formulario competente a su requerimiento, es decir, si es de una SRL, el de la SRL, si es una IRL, el de la IRL, para que no tengan objeción sobre eso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si el servicio va a ser un servicio VIP o no VIP y debemos marcarlo. En caso de que el servicio sea solicitado de manera VIP en la Cámara de Comercio de La Vega, se entrega en un plazo menor a las 24 horas. Muchas veces pueden preguntarle a la muchacha si quizás pueden entregárselo en antes de tiempo y así sucesivamente. En caso de que no, deben marcar no. Entonces, luego debemos llenar los datos del gestor. ¿Quién es el gestor? Es la persona que viene a hacer lo que es la matriculación o la constitución, ya sea la misma persona o una persona autorizada por esta, con un acta que lo autorice, firmada por el solicitante, dándole poder y autorización para que éste pueda gestionar por ante el registro mercantil dicha solicitud. Entonces, debemos marcar, en este caso que estamos hablando, que es una matriculación, que es un nuevo registro. En caso de que vayamos a renovar el registro, ¿cómo renovamos el registro? Si vamos a actualizar algunos de los datos subsiguientes que vamos a ir hablando, entonces debemos marcar cuál es el tipo de solicitud. Ustedes verán que los formularios van a ir variando. Si es un nuevo registro, una modificación, una renovación, como anteriormente le había dicho, y en caso de que se le haya perdido el certificado y sea una solicitud de un duplicado por pérdida, tiene que traer una declaración jurada notarizada conjuntamente con el llenado del registro, el formulario. Toda actividad que se tenga durante el registro mercantil debe de completarse con el formulario. Toda actividad. ¿Por qué? Porque el registrador mercantil no trabaja de oficio, trabaja a solicitud de ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, que es una de las grandes confusiones que tenemos, es que las personas físicas se matriculan según establece la ley 302 en su domicilio social, no en el domicilio social de donde tienen la empresa o el negocio, sino en su domicilio social personal. Entonces, el mismo formulario te va diciendo nombre, cédula, aquí mismo van a colocar lo relativo a el domicilio social del mismo. No es de carácter obligatorio que sea el que establece su cédula, pero sí que sea en la misma provincia de donde van a hacer la matriculación. El nombre del establecimiento, o en caso de que simplemente no tengan un establecimiento porque son unos profesionales independientes, colocan exactamente los mismos datos que habían colocado en la parte superior para que no exista una discrepancia de que aquí tú pusiste que tu teléfono era 573-222 y aquí 573-452. Entonces, cuando te entreguen tu certificado exactamente como lo colocaste, no digas, no, pero es que mi teléfono es exactamente el de arriba, pero entonces usted colocó otro número. Y viceversa, en caso de que exista algún inconveniente por parte de nosotros, usted tenga una justificación propia de por qué debemos de subsanar ese error. Entonces, la actividad propia del negocio, cuáles son los principales productos, el sistema de amortización, esa parte solamente aplica a nivel aduanero. Eso es un poquito complicado para explicarlo ahora, pero en otro momento vamos a hacer una... Eso se utiliza más para las personas que realizan actividades aduanales y también las SA en algunos momentos. Entonces, aquí, en caso de que exista una persona que forme parte del negocio, pero ustedes están matriculándose como persona física, pero esa persona puede firmar en nombre y representación del negocio en sí,
pues este puede también figurar en tu certificado personal de registro mercantil. ¿Qué debes de hacer? Completar los campos, nombre, dirección, número de cédula, pasaporte, nacionalidad y estado civil, y una copia de la cédula del mismo. La segunda página del certificado de persona física, que es muy importante, que es una de las principales causas de devolución del mismo, es porque no colocan el patrimonio personal. Este patrimonio personal es el patrimonio que usted coloca en base al negocio, de cuánto usted entiende. Ese dato es muy personal, que está la valorización de su negocio, la fecha de inicio de operaciones del mismo, así como 2 referencias comerciales y bancarias. Esta parte, muchas personas siempre nos dicen a nosotros que porque van a colocar 2 referencias comerciales o bancarias si estos no han realizado ningún tipo de actividad comercial porque se están formalizando por primera vez. Sin embargo, la ley 302 establece lo relativo a 2 referencias comerciales o bancarias que se haya realizado o que se pretenda realizar una actividad. Como le dije, si tienen algún nombre comercial, lo colocan aquí con el número del nombre. En caso de que no tengan un nombre comercial, simplemente una denominación social, colocan la denominación y el nombre comercial, la casilla relativa al nombre comercial, la dejan vacía. En caso que no tengan un certificado de nombre comercial, no nada. Eso es muy importante, que a veces colocan el nombre y se le envía a que quiten el nombre comercial ya que no tienen el certificado de dicho nombre y por ende se le hace lo que es una observación con relación a esto. Luego, pues obviamente, firmar el formulario, que es una de las partes también que a veces tenemos muchos problemas, que la persona no ha firmado el formulario con la calidad de la firma, que aquí mismo lo dice, si es un representante autorizado o si es la misma persona en sí, y colocar la fecha. Entonces, conjuntamente cuando estaba explicando lo relativo del formulario, ya le expliqué algunas cosas de los principales errores, cuando le hice mención de lo que establece la ley de registro mercantil en su artículo 7, que la jurisdicción del domicilio social competente es el de la persona física, eso lo había dicho, y la falta de informaciones obligatorias como el inicio de operaciones, el capital, el domicilio. Es decir, cuando vayan a llenar el certificado deben colocar todos los datos. Eso es con relación a las personas físicas. Una vez tratado las personas físicas, vamos a hablar un poco de los principales tipos societarios que contempla la ley de sociedades comerciales 479. Un poquito de agua. Lo primero que tenemos que tener en conocimiento es qué es una sociedad comercial. Y de manera llana, una sociedad comercial es cuando 2 o más personas se reúnen para realizar una actividad propia de comercio con una orientación enfocada en los mismos y todos estos hacen una aportación, hacen una aportación para generar esa actividad propia, mercantil o comercial. Entonces, eso en origen es lo que es una sociedad de comercio. Debe de tener consigo siempre la aportación de cada uno de los socios, que van a conformar lo que es el capital social propio de la sociedad que vayan a conformar. Entonces, salvo dentro de los tipos societarios existentes, salvo las empresas individuales de un único dueño, todas las otras tienen como requerimiento principal para su matriculación que debe de ser de 2 a más, y dentro de las SRL existe una limitante de que el número máximo de socios es de 50. Entonces, las empresas de un único dueño o las empresas individuales de responsabilidad limitada, las IRL, los requisitos principales que se van a pedir o que siempre se le van a solicitar, ojo, estos requisitos
se encuentran en la plataforma de la Cámara de Comercio. La pueden buscar en nuestra página y ahí van a estar todos los requisitos, tanto si van a hacer alguna actualización como aumento de capital, reducción, cualquier tipo de modificación propia, así como también para la matriculación de la misma, que es cuando lo vamos a tratar ahora. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos para esa empresa de un único dueño? Original y copia del acto auténtico o bajo firma privada ante un notario público. Deben de recordar que toda documentación que se realiza, toda asamblea o declaración que realizan los propietarios de una EIRL deben de estar notarizados. Todos deben de estar notarizados, deben de ser de carácter auténtico o bajo firma privada. El artículo 455, numeral 6C, establece de que el comprobante, de que también se requiere comprobante de la entidad bancaria del depósito del aporte en dinero a favor de la empresa de formación. Esta parte muchas personas se confunden y esta es la certificación bancaria que avala el capital social o acredita el capital social de la sociedad en formación. Es decir, en el banco se hace una certificación del aporte que usted realiza a las empresas a matricularse sobre el capital de la misma. Le entregan una carta donde se establece que ciertamente el capital social de la misma ya usted lo ha depositado y te establece todos los datos. Copia legible y clara de todos los documentos de identidad del propietario, así como si dentro de la matriculación este designa algún gerente o algún administrador. Las EIRL, al igual que las SRL, se conforman por consejos de gerencia. Otros documentos, otros documentos de carácter obligatorio son copia certificada del nombre comercial, si lo hay, si simplemente se está matriculando con una denominación social, pues no se requieren, pero tienen que tener en cuenta algo. Por ejemplo, si en algún momento van a matricularse por la plataforma Formalízate, que es una plataforma más sencilla y fácil que hacerlo de manera individual, paso por paso, es de carácter obligatorio de que tengan el nombre comercial desde el inicio. Y por otra parte, la Dirección General de Impuestos Internos te obliga a que tú deposites conjuntamente con tu documento societario lo que es tu nombre comercial, tu certificado de nombre comercial. Declaración jurada de aportes en naturaleza en caso de que existieran, y original y copia del informe de los aportes en naturaleza elaborado por un contador público autorizado en caso de que los aportes realizados sean en naturaleza. Entonces, ¿cuál es la forma de llenado del formulario? Ya en la parte superior ustedes tienen el conocimiento. Si los documentos van a ser llenados en Cancillería, depositados en Cancillería, si sí o no. ¿Qué pasa con esto? Que hay muchas veces que, por ejemplo, el registrador no está o la Cámara no tiene un registrador en ese momento y un representante o el vicepresidente ejecutivo puede firmar en calidad de orden, pero hay instituciones que establecen que debe de ser el registrador en sí que firme el certificado. Entonces, por eso le voy diciendo, los datos, de igual forma, la denominación social, que es lo que va a figurar en la parte superior del certificado, como el nombre de la misma, ya el número del certificado va a figurar al momento de que se emite el certificado de registro mercantil y se realicen otro tipo de actividades que no sea lo de la matriculación, deben de colocar el número del certificado. Importante, siempre en la factura deben establecer si la desean con comprobante fiscal o no. Siempre deben de establecerlo en el formulario, si la factura la desean con comprobante o no, para que luego no lo requieran el comprobante y ya sea más difícil de poderle corregir la factura. La dirección de la empresa, los teléfonos de la misma, el apartado postal, aquí en la ciudad de La Vega es el 41.000,
para que tengan en consideración. La emisión de la matriculación, el acto constitutivo, la última modificación, todos estos datos le figuran una vez matriculado en su certificado, por ende es más fácil colocarlo, y el número de RNC. Al momento de la matriculación, si se matriculan por ante la Cámara, luego deben de ir inmediatamente a la Dirección General de Impuestos Internos y ahí llenan el formulario de ellos y se le hace lo que es la asignación del RNC. Y una vez asignado este RNC, ya para cualquier modificación siguiente, debe de colocarlo de manera obligatoria para que le figure en el certificado. Entonces, el mismo formulario te va hablando en pocas palabras. Entonces, ¿qué sucede? Existen muchas confusiones con el formulario y es porque en muchos casos, por ejemplo, voy a hacer un cambio de teléfono, voy a hacer un cambio de una actualización de datos que no modifica los estatutos, simplemente son actualizaciones como las actualizaciones de datos que lo establece aquí mismo el orden número 17, son teléfono, dirección de los socios, número de empleados y todos esos tipos de datos que no tienen que ser aprobados mediante asamblea. Deben de que si, por ejemplo, yo voy a hacer una renovación simple que lo establece en el numeral 19, conjuntamente debo de marcar el numeral 17 y colocar todo tipo de actualización directamente en el formulario. Eso es una de las principales formas de devolución, que muchas veces simplemente quiero hacer una renovación simple de documento, pero modifico el número de teléfono, pero no marqué que lo quería modificar. Y como ya le dije desde el principio, el registrador no trabaja de oficio, sino trabaja a solicitud de ustedes. Por ende, existiría una discrepancia entre tu solicitud con tu certificado actual, ya que tú estás modificándolo o alterándolo y no me estás dando la opción de que yo pueda realizarlo. Entonces, a veces entienden como que me la están poniendo complicada, pero no es eso, es que muchas veces no marcan cuáles son las solicitudes que quieren. Entonces, esa era la primera página del formulario. Vamos con la segunda página del formulario. En esta página, básicamente es muy parecido a lo anteriormente explicado, relativo a la actividad y los principales productos, el tipo de servicio que realiza la empresa para que figure en su certificado, si es una empresa de servicios, si es una empresa industrial, si es de agrario, si es de comercio, los datos del propietario. Acuérdense que estábamos hablando de EIRL, por eso hablamos en este caso de propietario, no ni de accionista ni de socio. Entonces, los datos del propietario, en caso de que el mismo propietario sea gerente, los datos del gerente, y en caso de que exista uno o varios gerentes, entonces vamos colocando los datos de los gerentes o administradores o comisarios de cuenta, en caso de que existan. ¿Qué pasa? ¿Qué deben de tener en cuenta aquí? El formulario tiene una limitante de que solamente figuran 2, pero si son 3, entonces tomamos otra página igual que esta y ponemos exactamente los datos de ese tercero que nos faltaron. Y así sucesivamente, en caso de que los caracteres de la actividad comercial no entren dentro de este recuadro, pues lo que hacemos es que tomamos páginas de otros formularios, de otros formularios y de otros formularios. Y así sucesivamente. Colocamos lo relativo a los capitales, capital activo, el capital de aporte, de bienes si existiera, el inicio de operaciones, duración de la gerencia. Recuerden que las sociedades comerciales tienen la duración de la gerencia que va desde 1 año hasta 6 años, es el máximo. Salvo en las EIRL, que la duración de la gerencia, en caso de que sea el mismo propietario, no figura en el certificado, el número de empleados y socios y también de referencias comerciales y bancarias. También, si la sociedad va a ser, o la empresa en este caso, por un tiempo definido o por un tiempo indefinido, y en caso de que sea por un tiempo definido establecido en sus estatutos, así como también una asamblea futura,
deben de colocar el número para que figure en el certificado. En su tercera página, en caso de existir alguna sucursal o algo, pues se coloca el número de la sucursal, la dirección y va a figurar en la parte inferior. Y los mismos pasos del anterior. Firma de la persona autorizada. Seguimos. ¿Cuáles son los principales errores de cuando se depositan documentaciones de una EIRL? Primero, que los documentos depositados estén incompletos en virtud que la empresa individual de responsabilidad limitada establece lo que ya anteriormente le había dicho relativo a que en el artículo 41 y 42, 451 y 452 sobre sociedades comerciales, aquí es donde le va a hablar básicamente de la obligatoriedad de que los autos tienen que ser auténticos o bajo firmas privadas. A modo de resumen, eso es lo que quiere decir. Entonces, vamos a cruzar ahora lo que son las SRL, que es las sociedades de responsabilidad limitada, también la más utilizada por su facilidad y desenvolvimiento fácil para los socios. Primero, establecemos que es de carácter obligatorio que existan 2 socios como mínimos y 50 como máximo. No existe un capital social mínimo. Eso fue derogado. Existe una resolución que derogó lo relativo al capital social de los 100.000 que anteriormente conocemos. Ahora, ¿qué sí tienen las SRL? Que por eso es que en muchos lugares ustedes van a ver que figura que existe un capital mínimo de 200 pesos. ¿Pero a qué se debe esto? Es que los capitales sociales de la SRL están divididos en cuotas sociales y el valor mínimo de una cuota social debe de ser de 100 pesos. Por ende, si tenemos que como rango obligatorio debe de ser un mínimo de 2 socios y un máximo de 50, pues por ende, el aporte de cada uno como mínimo debe de ser de 100 pesos relativo a una cuota social. Entonces, la responsabilidad de los socios está limitada a sus aportes. Por eso es que conocemos que las sociedades de responsabilidad limitada y los socios responden hasta tanto sus aportes frente a la sociedad, frente a los terceros. Se denominará, la denominación de la empresa deberá ser precedida o seguida por las siglas SRL, es decir, si tengo una denominación social o un nombre comercial, siempre en la parte final de la mención del mismo, debo de colocar las siglas SRL para no tener que colocar completamente sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada pueden ser personas físicas o jurídicas, o sea, pueden ser socios, es la palabra. Podrá desarrollar operaciones civiles y comerciales, salvo aquellas reservadas por la ley para las sociedades anónimas, por ejemplo, los bancos, compañías de seguro y demás. Esto es muy importante. Existen entes regulatorios que regulan algún tipo de actividad de comercio o de empresas que te obligan a que la misma tenga que estar bajo un tipo societario X o Y. Muchas de estas casi siempre están bajo el tipo regulatorio de sociedades anónimas porque primero el capital social es distinto y segundo es de carácter obligatorio para que exista lo que es un comisario de cuentas que va a ser la interacción. No existe un máximo de capital porcentaje, no existe un capital máximo, asimismo un porcentaje mínimo ni máximo del capital por cada socio, salvo lo que le había dicho del aporte de las cuotas sociales. Entonces, ¿a dónde vamos? Lo relativo al formulario. En relación al formulario que presentan las SA, las SAS, las SRL, las sociedades extranjeras, así como las sociedades en nombre colectivo y demás, que ya esa no la vamos a tocar porque están un poco desfasadas. Siempre, lo primero, marcar todo, siempre marcar cuál es el tipo societario que vamos a trabajar.
ya que es el mismo formulario. Entonces, colocamos lo que es la denominación o la razón social. Si alguno no tiene lo que es la diferencia entre lo que es una denominación social o una razón social, pues tenemos que una denominación social es cuando utilizamos un nombre fantasía, por así decirlo, el sol dorado, cualquier cosa así, hablando a nivel llano. Y una razón social es cuando utilizamos como nombre de conocimiento de la sociedad una conjugación entre los nombres de los mismos socios o los apellidos de estos que los representen a los mismos. Entonces, colocamos la dirección. Colocamos lo que es la dirección de la sociedad, la dirección correcta de la sociedad aprobada por los estatutos, los teléfonos, datos básicos, datos simples, el acto constitutivo y lo mismo que estábamos diciendo. Aquí varían un poco lo relativo a los datos y el orden numérico. Siempre en el número 1 va a ser que lo vamos a marcar cuando es una nueva matriculación. Sin embargo, si vamos a hacer cualquier otro tipo de modificaciones, debemos de leer primero el tipo de modificación que vamos a hacer y colocarla. Por ejemplo, voy a modificar, digamos, el domicilio dentro de la misma provincia. El domicilio de la sociedad, calle Media, y vamos a poner calle Sánchez. Entonces, debo de marcar la casilla número 7 y si dentro de ese mismo cambio de domicilio voy a actualizar cualquier otro dato simple, digamos número de teléfono, también debo de marcarlo. Pero si dentro del mismo voy a, por ejemplo, a cambiar el consejo de gerencia, debo de marcar la número 10, cambio de consejo de gerencia. Entonces, todos los cambios que se realicen deben de ser marcados en el formulario. De igual forma, en la casilla, en la número 2, los mismos datos. Entonces, aquí tenemos los datos de aquí tenemos datos de la actividad, el comercio y demás. Ya esta parte ustedes la han visto anteriormente. Entonces, aquí vamos a colocar los datos de los socios en caso de que sea una SRL y de los accionistas en caso de que sea una SA o una SAS. Ahora, ¿qué debo de tener en cuenta? De que si existe una modificación dentro de estos datos nuevos, debo de poner los nuevos datos, no los datos anteriores de los socios y los accionistas que estaban anteriormente, sino de lo que son los nuevos socios. Entonces, la cantidad de socios, valor de la cantidad de socios o accionistas, cantidad total de cuotas, es decir, aquí vamos a colocar cómo están subdivididas las cuotas y así sucesivamente. El consejo de administración o órgano de gerencia, el cargo. Recuerden que en las SAS, con lo que conocemos como presidente, secretario, tesorero, comisario y demás, en las SRL lo conocemos, ya que se manejan por un órgano de gerencia, lo conocemos como gerente presidente, en caso de que sea, o simplemente gerente general, en caso de que lo sea, o simplemente gerente. Entonces, para que no genere una confusión una de otra, siempre cuando estamos trabajando bajo una SRL, y el consejo de la misma es un consejo de gerencia. Y recordar nuevamente que la duración máxima del órgano es de 6 años. Entonces, luego pasamos a la página 3, que son datos de administradores o persona autorizada a firma. Aquí, dentro del mismo certificado, te establece quiénes son las personas autorizadas a firma. Entonces, esos mismos datos debemos de colocarlo. Y como le digo, si existe más de una persona autorizada a firma, pero que no es gerente, pero es una persona autorizada a firma, y ya entre las dos casillas ya me hizo todo el espacio del gerente,
voy tomando páginas y páginas y la voy poniendo simplemente con los datos de esa misma persona. Los datos relativos al comisario de cuentas, como le dije, el comisario de cuentas es de carácter obligatorio para las SA y no es de carácter obligatorio para, digamos, las SRL o las SAS, es opcional. Entonces, de igual forma colocamos los datos relativos al capital de la sociedad, la descripción de los mismos, la duración de la sociedad, si es definido o de tiempo indefinido, el inicio de operaciones, aquí la duración del órgano. Recuerden que esa duración del órgano, nosotros tomamos en cuenta la que tú apruebas mediante asamblea o mediante los estatutos. Y aquí debes de colocar exactamente la misma que aprobaste mediante tu asamblea o estatutos sociales, para que luego no exista una discrepancia entre lo aprobado mediante asamblea y lo aprobado mediante formulario. Nosotros tomamos, ok, también sigo lo relativo a las referencias, las sucursales, como anteriormente había dicho. Si existe un ente que la regula, esto se delimita un poco ya para las sociedades mayores, las que sean de grandes volúmenes, pero para los pequeños socios, muchas sociedades no tienen un ente que las regule, pero esto es algo principal y fundamental que deben tener conocimiento si ustedes van a matricular una sociedad, si existe un ente que la regule, para adoptarse a los requerimientos propios de este antes del proceso de matriculación y adaptarse y matricularse conjuntamente con los requerimientos propios. Luego, la firma que muchas veces se pide. Entonces, vamos a tratar un tema relativo ahora. Ya hablamos de lo del formulario, cuáles son los principales errores del formulario, que el formulario muchas veces no lo firman, que el formulario muchas veces tienen omisión de informaciones, que muchas veces actualizan un dato, pero no me dicen que lo están actualizando, que tiene una discrepancia en lo que es el formulario y lo que es la documentación. Pero vamos a tratar algunos de cuáles son las principales causas de observaciones que nosotros regularmente tenemos para que no realicen ese tipo de observaciones. Primero, el artículo 113 de la Ley de Sociedades establece que las cuotas representan el mismo número de votos. Es decir, si yo he hecho un aporte concerniente a 5 cuotas sociales, yo tengo el mismo valor en votos de 5 votos. Pero, por ejemplo, si yo tengo 50 cuotas, yo de igual forma tengo 50 votos, salvo en la asamblea constitutiva que no pueden ser más de 10 el número de votos. Esto lo establece las SA dentro de sus numerarias de la misma ley, de que para la constitutiva es la única, pero a veces depositamos asambleas y siempre dice, no, que en la Cámara me la devolvieron, pero te la devuelven porque existe una discrepancia entre el número de cuotas y el número de votos. Es decir, siempre tienen que tener en cuenta que si yo tengo 50 y usted tiene 50 y tenemos un total de 100 cuotas, bueno, pues tenemos un total de 100 votos. Cuando haga mi nómina de presencia, mi nómina de asistente, es 50 y 50, para no equivocarnos con relación a eso. Segundo, si bien es cierto, los estatutos sociales o el contrato societario es una voluntad generada entre los mismos socios, no menos cierto es que no pueden ir no acorde con lo que establece la ley. Y la ley, en su artículo 100, establece que la duración de la gerencia es de 6 años como máximo. En tal sentido, al momento de yo crear una sociedad, aunque nuestra voluntad sería de que fuese mayor de 6 años la duración de gerencia, para no tener que renovar la gerencia cada 6 años, tengo que adaptarme a lo que establece. Sí, por favor, pueden desactivar los micrófonos. Entonces, esa es una de las causas principales.
También el artículo 116, le estoy dando más o menos los datos para que vayan anotando y lo tengan más o menos en mente. En su párrafo 3 establece que los gerentes o los que conforman el consejo de administración deben de certificar las asambleas. Esto es firmar en su calidad de gerente o en caso de que fuesen presidencia y secretario de la asamblea, firmar en estas calidades. Estas calidades lo que hacen es que certifican que el acta y la nómina se encuentran de manera correcta como representantes de la autoridad de la sociedad en esa atribución de guiar lo relativo a la sociedad. Entonces, otra parte que tienen que tener en consideración es lo relativo a lo que establece el artículo 114 de Ley de Sociedades, que establece las atribuciones que tienen las asambleas. Existen dos asambleas, ordinarias, que pueden ser ordinarias anuales también, que conocen los informes y demás, y también las extraordinarias. Entonces, todo lo relativo al consejo de gerencia, la designación de los gerentes, ratificación de los mismos, conocimiento de informes y demás, son de atribuciones de la Asamblea General Ordinaria. Sin embargo, toda aquella actuación que modifique los estatutos sociales o que tenga que conocerse de manera imprevista son de atribuciones extraordinarias y la misma ley, al momento de tú querer hacer cualquier modificación, te establece que es de carácter obligatorio de que esta modificación se haga o realice bajo una asamblea extraordinaria. Entonces, de igual forma, tener en cuenta, ya que estamos tratando el tema relativo a las asambleas, es que el artículo 116 en su párrafo número 1 establece cuáles requisitos tienen que tener las asambleas al momento de tu conformarla. Y es la fecha, dónde fueron realizadas, la hora de inicio, la hora de culminación, el presidente, el gerente, los socios que participaron. Tienen que tener una nómina de asistencia donde presente el número de cuotas y votos de cada uno. Y así sucesivamente. De igual forma, en caso de que se hayan conocido resoluciones, de qué forma fueron aprobadas, si fueron aprobadas a totalidad de votos, si fueron aprobadas parcialmente, si fueron aprobadas por mayor cantidad de votos, deben de establecerse. Muchas veces conocemos una resolución donde ratificamos, primera resolución, ratificar la gerencia, y después nos vamos a la segunda resolución, pero no presentamos de qué manera fue aprobada esa resolución. Entonces debemos de presentar si fue aprobada por la totalidad de los votos, si no existió el quórum para la aprobación de esa resolución, entonces también se debe de establecer que no existió, por ende se pasa a la subsiguiente y así sucesivamente. Deben de tener siempre en cuenta la forma de la aprobación. Entonces, vamos a, ya estamos un poquito pasado de tiempo, pero vamos a tratar un poco lo que son las sociedades anónimas y las sociedades anónimas simplificadas. Este tipo societario ya está delimitado un poco ya para las sociedades más grandes, ya que las mismas existen dos capitales, que son los suscritos y los suscritos de pagado, y de igual forma existen requerimientos establecidos por la misma ley relativos a sus capitales y de carácter obligatorio para cumplir. En estas no existe un número, por ejemplo, vamos a hablar, ya que estamos aquí, de las SA. Las SA tienen un capital autorizado de 30 millones y un capital mínimo suscrito y pagado del 10% del autorizado, es decir, 3 millones. En estas no nos comunicamos bajo el concepto de socios, sino de accionistas, ya que no existen cuotas sociales, sino más bien acciones. Esta dentro de su consejo es de carácter obligatorio que exista un comisario de cuentas y como anteriormente habíamos dicho, si existe algún aporte en la naturaleza o demás, entonces el comisario de aporte, que debe de ser un contador, debe redactar un informe donde le dé valor a estos aportes realizados y va a conformar lo que es el capital social de la misma, el capital social suscrito y pago. A diferencia de las SRL, su capital social siempre tiene que estar suscrito y pago. Entonces, en este caso, vemos que el capital suscrito es de 30 millones, pero el suscrito y pago de carácter obligatorio para su matriculación tiene que ser de 3 millones. Nos vamos ahora a las
a las SAS, que son básicamente muy parecidas a las SA, a las sociedades anónimas, pero son un poquito más sencillas. Esta simplemente, el capital social suscrito debe de ser de carácter obligatorio en inicio de 3 millones y pago, el suscrito y pago del 10% del mismo, como en la anterior. En esta no es de carácter obligatorio, que exista un comisario de cuenta. Y como en las SRLs, los accionistas responden de manera limitada a sus aportes. Como vamos un poquito pasado de tiempo, quisiéramos mencionar dentro de también las principales observaciones que últimamente se realizan, y es que como todos tenemos conocimiento, la ley de lavado de activos 155.17 establece ciertos requerimientos para las actuaciones de índole mercantil, y en este caso, para lo que son la adquisición de cuotas sociales, establece un número o un monto relativo, relativo a los 250,000 pesos para uno presentar un método fehaciente del pago. Sin embargo, la resolución 479 del 2018, numeral, un segundito, déjame estar. Ahora sí, numeral 5 y siguiente establece que se debe de hacer la presentación desde los 250,000 pesos. Es decir, si yo voy a hacer un aporte que supere el umbral de los 250,000 pesos, yo debo de presentar un método fehaciente de cómo yo hice el aporte. ¿Y cuáles son los métodos fehacientes que establece la misma ley? Pues te lo describe la misma ley, pero de los más conocidos son las transferencias bancarias, tenemos también lo que son los cheques, tenemos lo que son las certificaciones bancarias y así sucesivamente. Esos son lo que conocemos como los métodos fehacientes del pago. Hay muchas personas que muchas veces dicen que la misma ley no te establece que es desde los dos, que son hasta 250, pero la resolución establece y limita al registro mercantil a solicitarlo cuando son a partir de los 250,000 pesos. Bueno, como estamos un poquito ya pasado del tiempo, porque la intención era que no pasara de 1 hora y ya tenemos 10 minutos de paso. Nosotros como Cámara de Comercio, en primer lugar, queremos darle gracias a todos los que se mantuvieron en presencia el día de hoy, recibiendo este pequeño tallercito de cuáles son las principales observaciones o los principales tips que tienen que tener en cuenta con lo relativo a la matriculación de una sociedad comercial. De igual forma, en el paso de los meses vamos a ir implantando algunos más talleres que de manera, digamos, por las redes pueden ir comunicando cuáles les gustarían que de los temas que hablemos, que sean de su inquietud relativos al registro mercantil. Ok, la pregunta que me hace Cándida, tienes que tener en consideración de que son exactamente los mismos requisitos. Tienes que tener en cuenta de que esa persona extranjera tiene que tener un domicilio también en República Dominicana y tiene que tener en consideración de que el pasaporte debe de estar vigente. Cuando depositamos cualquier tipo de documentación, tenemos que tener en consideración la vigencia de la misma. Cualquier cosa también con relación a eso, si estás un poco confundida en algún momento cuando la estés realizando, puedes comunicarte con nosotros, podemos orientarte dentro de lo que podamos. Bueno, por las redes se van informando de las siguientes charlas o tallercitos que podamos tener por aquí. Y nada, gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega que podamos tener. Muchas gracias.